Bienvenidos a Radio Cuba Libre, amigos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo, pero que nos afecta a todos de una forma u otra: la ayuda internacional a Cuba. Entonces, Imaginen una isla con un potencial increíble, pero que ha estado dependiendo de la ayuda externa durante décadas. ¿Realmente ha servido para mejorar la vida de los cubanos? esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Desde 1959, Cuba ha recibido una cantidad enorme de dinero de otros países y organizaciones con la idea de impulsar su economía y mejorar las condiciones sociales. Pero ¿ha llegado esa ayuda realmente a donde debía? Esa es la cuestión. Y prepárense porque al investigar este tema nos hemos topado con una realidad que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta. Para entenderlo bien, tenemos que mirar un poco hacia atrás a la historia de Cuba. Durante mucho tiempo dependían casi por completo de la Unión Soviética. Ajá. Pero claro, cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Cuba se quedó en una situación muy vulnerable. Exacto. El famoso periodo especial, una Wow. época durísima para los cubanos. Y ahí fue cuando otros países como Venezuela, China y Rusia entraron en escena para echar una mano a la economía cubana. Pero lo que llama de atención es que la forma en que se han usado esos fondos ha sido bastante opaca. No ha habido mucha transparencia, digamos. Y eso nos lleva a una pregunta un tanto incómoda, pero que no podemos ignorar. ¿Y si en lugar de ayudar la ayuda internacional ha estado sin querer reforzando los mecanismos de control del gobierno cubano? Es una posibilidad que hay que considerar sin duda. Piensen en organizaciones como el Ministerio de Interior, el MININ, Sí. y las Fuerzas Armadas, las FARC. ¿Se sabe que han recibido una parte importante de esos fondos? ¿Y qué han hecho con ese dinero? Reducir la Equiparlo pena. con tecnología de última generación y personal especializado. Exactamente. Y eso lamentablemente podría estar aumentando su capacidad para controlar la información y en algunos casos silenciar las voces críticas. De hecho, hay organizaciones de derechos humanos que han denunciado que esos fondos se están usando para vigilar a la población, encarcelar a opositores políticos e incluso restringir libertades civiles. Es una situación que preocupa mucho y para comprenderla a fondo tenemos que hablar del modelo económico cubano. Ajá. Es un sistema de planificación centralizada que a lo largo de los años ha tenido muchísimas dificultades para generar crecimiento interno o atraer inversión extranjera. Es decir, que en lugar de estimular la producción nacional o diversificar la economía, la ayuda se ha utilizado en gran medida para tapar agujeros. Totalmente. Y eso ha generado una enorme dependencia de las importaciones, haciendo a Cuba muy vulnerable a cualquier crisis externa. Y lo peor es que este modelo ha frenado la innovación y el espíritu emprendedor. Claro. El resultado es una pobreza generalizada, desigualdad y un éxodo masivo de profesionales cualificados que buscan un futuro mejor en otros países. Las consecuencias son palpables a nivel personal. Millones de cubanos han tenido que emigrar desde 1959 buscando una vida mejor. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones son contundentes. Es una tragedia sin duda. Los que se quedan en la isla se enfrentan a una realidad muy dura. Salarios bajos, una inflación descontrolada y una dependencia absoluta de las remesas que envían sus familiares desde el extranjero para poder sobrevivir. Se ha creado una especie de economía dual donde el acceso a la divisa extranjera se convierte en la única vía para escapar de la pobreza, lo que genera aún más desigualdad. Y en este contexto, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos internacionales se convierte en un problema clave. Absolutamente. El gobierno cubano no ha sido precisamente un ejemplo de transparencia en cuanto al uso de la ayuda. No existen mecanismos independientes que auditen o supervisen cómo se están utilizando esos fondos. Y la opacidad que rodea los acuerdos bilaterales, especialmente con países como Venezuela y China, aumenta la preocupación sobre un posible uso indebido y la corrupción. Claro, porque esa falta de transparencia abre la puerta a que el dinero se desvíe hacia proyectos con poca utilidad real, enriqueciendo a unos pocos mientras la mayoría de la población sigue sufriendo las consecuencias. Es una situación que nos invita a reflexionar, ¿verdad? La ayuda internacional, que en teoría debería ser un motor de desarrollo, podría estar sin quererlo perpetuando la dependencia y la pobreza en Cuba. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental que va más allá de lo económico. ¿Es ético seguir enviando ayuda a un gobierno que podría estar usándola para reprimir a su propio pueblo? Es una pregunta difícil pero necesaria. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de asegurarse de que la ayuda llegue realmente a quienes más lo necesitan, que no se utilice para fines que vayan en contra de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. No podemos mirar hacia otro lado. Es fundamental exigir al gobierno cubano que sea transparente en el uso de esos fondos. Y no solo eso. También hay que buscar alternativas para que la ayuda llegue directamente a la población sin pasar por las estructuras del gobierno. ¿Y qué alternativas podrían funcionar en un contexto como el cubano?
Hay varias opciones. Por ejemplo, se podría dar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil cubana que trabajan en las comunidades y conocen de primera mano las necesidades reales de la gente. Tiene sentido. De esa forma se podría garantizar que la ayuda se utiliza para proyectos que realmente benefician a los cubanos. Exactamente. Otra opción sería impulsar iniciativas de microcréditos y apoyo a pequeños emprendimientos para que la economía crezca desde abajo. Es una idea interesante. Al fomentar la iniciativa privada, se podría crear un tejido empresarial más dinámico y menos dependiente de la ayuda externa. Sin duda. No podemos olvidarnos de la educación. Invertir en educación y capacitación es clave para que los cubanos puedan desarrollar sus habilidades y acceder a mejores oportunidades. Romper ese círculo vicioso de pobreza y dependencia, ¿no? La educación es la base para que las personas puedan tomar las riendas de su propio futuro. Por supuesto. Y para que todas estas alternativas sean realmente efectivas, es crucial que la comunidad internacional presione al gobierno cubano para que permita una mayor apertura y participación de la sociedad civil. Al final, lo que no podemos permitir es que la ayuda internacional se convierta en una herramienta de control político. Hay que asegurarse de que se utiliza para promover el desarrollo humano y el respeto a los derechos fundamentales de todos los cubanos. Es un desafío complejo sin duda, pero no podemos renunciar a buscar soluciones. El pueblo cubano merece vivir en libertad y prosperidad, y la comunidad internacional tiene un papel importante que jugar en ese proceso. Claro que sí. Y hablando de la comunidad internacional, ¿qué papel juegan países como Venezuela, China y Rusia en todo esto? Recordemos que son los principales proveedores de ayuda a Cuba en la actualidad. Efectivamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. Estos países tienen sus propios intereses en Cuba, tanto económicos como geopolíticos. Y la forma en que canalizan la ayuda a menudo está sujeta a esos intereses. Es decir, que no siempre se trata de una ayuda desinteresada, ¿no? Exacto. Venezuela, por ejemplo, ha sido durante años el principal aliado económico de Cuba enviando petróleo subsidiado y otros recursos. Pero esa relación ha estado marcada por la opacidad y la falta de transparencia. De hecho, se ha hablado mucho de la posibilidad de que parte de esa ayuda se haya desviado a fines poco claros o que haya servido para enriquecer a una élite dentro del gobierno cubano. Sí, hay muchas sospechas en ese sentido. Y lo mismo ocurre con China y Rusia. Sus inversiones en Cuba suelen estar rodeadas de secretismo, lo que dificulta saber si realmente benefician a la población o solo sirven para consolidar la influencia de estos países en la isla. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de pie para que la ayuda a Cuba sea realmente efectiva y llegue a quienes más lo necesitan? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tienes toda la razón. Lo primero es informarse bien, conocer la realidad de Cuba más allá de la propaganda oficial. Hay muchas organizaciones independientes que hacen un trabajo increíble documentando la situación en la isla y denunciando las violaciones de derechos humanos. Apoyar a esas organizaciones es fundamental, ¿verdad? Con nuestra voz y nuestras acciones podemos presionar a los gobiernos para que sean más responsables con la ayuda que envían a Cuba. Exacto. También podemos exigir a nuestros propios gobiernos que condicionen la ayuda al respeto de los derechos humanos y a la implementación de reformas democráticas en Cuba. No podemos ser cómplices de un sistema que reprime a su propio pueblo. Y a nivel personal podemos apoyar a los cubanos que luchan por la libertad y la democracia en la isla. Hay muchas formas de hacerlo, ya sea a través de donaciones a organizaciones humanitarias o simplemente difundiendo información sobre la situación en Cuba. Cada pequeño gesto cuenta. La solidaridad internacional es fundamental para que los cubanos sepan que no están solos en su lucha. Sin duda. Y hablando de lucha, hay un tema que no podemos dejar de mencionar: el embargo estadounidense a Cuba. ¿Cómo afecta este embargo a la situación de la isla y a la efectividad de la ayuda internacional? El embargo es un tema complejo y controvertido. Por un lado, sus defensores argumentan que es una herramienta de presión necesaria para forzar al gobierno cubano a realizar reformas democráticas. Por otro lado, sus detractores aseguran que el embargo solo ha servido para perjudicar al pueblo cubano y fortalecer al régimen. Es un debate que lleva décadas abierto, y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Lo que sí está claro es que el embargo ha tenido un impacto negativo en la economía cubana y ha dificultado el acceso de la población a bienes y servicios básicos. Eso es innegable. Y también ha complicado la llegada de ayuda humanitaria a Cuba. Muchas organizaciones internacionales se han visto limitadas en su capacidad de operar en la isla debido a las restricciones impuestas por el embargo. Es decir, que el embargo, además de afectar a la economía cubana, también ha limitado la efectividad de la ayuda internacional. Exactamente. Es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación en Cuba. Y es importante que la comunidad internacional trabaje para encontrar una solución que permita levantar el embargo de forma responsable y que beneficie realmente al pueblo cubano. Es un tema delicado, sin duda. Y al final, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos informados para contribuir a una solución justa y efectiva para Cuba? Buena pregunta. Creo que lo más importante es no olvidar al pueblo cubano.
A veces, en medio de debates políticos y económicos, se nos olvida que hay personas reales que Bienvenidos sufren a las Radio Cuba Libre, consecuencias de esta amigos. situación. Totalmente Hoy de nos vamos a acuerdo. sumergir en un Son tema familias bastante que luchan complejo, por sobrevivir con pero que nos salarios afecta a miserables, todos de que una no forma u tienen otra. acceso a La ayuda medicamentos internacional a Cuba. básicos, que viven con el miedo a la represión. Imaginen por una expresar isla sus con un opiniones. potencial Exacto. increíble, Y es pero que ha estado importante que su voz dependiendo de la escuche. ayuda externa Informarse, durante denunciar las décadas. injusticias, apoyar a las organizaciones Realmente ha que servido trabajan para por los mejorar derechos la vida humanos de los en Cuba. cubanos. Esa es Todo la eso pregunta suma. del millón. Y no ¿verdad? solo eso, Desde también podemos presionar a 1959, nuestros gobiernos Cuba ha para que recibido una adopten cantidad una postura enorme de más dinero firme de en otros defensa de la países y democracia organizaciones y con la los idea de derechos humanos en impulsar su Cuba. economía Sin duda. y La mejorar presión las condiciones internacional es sociales. fundamental para que el Pero gobierno ¿ha cubano llegado se esa vea ayuda realmente obligado a donde realizar debía? cambios. Esa es la cuestión. Y esos cambios Y deben ir más prepárense allá de porque simples al investigar reformas este tema nos económicas. hemos topado con una Deben incluir realidad la apertura que política, sinceramente nos ha la dejado libertad con la de boca expresión, el abierta. respeto a los Para derechos entenderlo bien, fundamentales tenemos de que todos mirar los un poco hacia ciudadanos. atrás a la Al historia final de lo que Cuba. todos queremos es que Durante Cuba mucho tiempo prospere, dependían que los casi cubanos por completo puedan de la Unión vivir en Soviética. libertad y Pero claro, dignidad, cuando la Unión que la Soviética se isla disolvió en recupere su brillo 1991, y su Cuba se potencial. quedó Y en una para eso es situación necesario muy que la comunidad vulnerable. internacional Exacto. actúe de El forma famoso periodo coordinada especial, y una responsable. época durísima para los No podemos cubanos. permitir Y ahí fue que la cuando otros ayuda a países Cuba como se Venezuela, convierta en un China y instrumento Rusia para entraron en perpetuar un escena para sistema echar que una no mano a la funciona. economía cubana. Es un desafío Pero enorme, lo que pero llama la no atención imposible. es que la forma Y en que creo se han que con usado esos voluntad fondos ha sido política y la bastante participación activa opaca. de la sociedad No ha habido civil, mucha podemos contribuir a un transparencia, futuro mejor digamos. para Cuba. Y eso nos Amigos lleva a de una Radio Cuba pregunta Libre, un la tanto situación incómoda, en pero Cuba que no es podemos compleja y llena de ignorar. matices. Pero Y no si en lugar podemos de perder ayudar, la la ayuda esperanza de un internacional futuro ha mejor estado para la sin isla y querer su reforzando gente. los mecanismos de Infórmese, control del gobierno participe, cubano. haga oír Es su una voz. posibilidad que hay que Cada pequeño considerar sin gesto duda. cuenta en esta lucha Piensen en por la organizaciones libertad como y el la Ministerio prosperidad de de Cuba. Interior, el Hasta la MININ, próxima, Sí. amigos de y Radio las Cuba Fuerzas Libre. Armadas, las Y FARC. recuerden, la Se libertad sabe se que han construye recibido día a una parte día con la importante de sus participación de fondos. todos. ¿Y qué han hecho con ese dinero? Luis Lo han Silva equipado Vega. con tecnología de última generación y personal especializado. Exactamente. Y eso lamentablemente podría estar aumentando su capacidad para controlar la información y en algunos casos silenciar las voces críticas. De hecho, hay organizaciones de derechos humanos que han denunciado que esos fondos se están usando para vigilar a la población, encarcelar a opositores políticos e incluso restringir libertades civiles. Es una situación que preocupa mucho y para comprenderla a fondo tenemos que hablar del modelo económico cubano. Ajá. Es un sistema de planificación centralizada que a lo largo de los años ha tenido muchísimas dificultades para generar crecimiento interno o atraer inversión extranjera. Es decir, que en lugar de estimular la producción nacional o diversificar la economía, la ayuda se ha utilizado en gran medida para tapar agujeros. Totalmente. Y eso ha generado una enorme dependencia de las importaciones, haciendo a Cuba muy vulnerable a cualquier crisis externa. Y lo peor es que este modelo ha frenado la innovación y el espíritu emprendedor. Claro. El resultado es una pobreza generalizada, desigualdad y un éxodo masivo de profesionales cualificados que buscan un futuro mejor en otros países. Las consecuencias son palpables a nivel personal. Millones de cubanos han tenido que emigrar desde 1959 buscando una vida mejor. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones son contundentes. Es una tragedia sin duda. Los que se quedan en la isla se enfrentan a una realidad muy dura. Salarios bajos, una inflación descontrolada y una dependencia absoluta de las remesas que envían sus familiares desde el extranjero para poder sobrevivir. Se ha creado una especie de economía dual donde el acceso a la divisa extranjera se convierte en la única vía para escapar de la pobreza, lo que genera aún más desigualdad. Y en este contexto, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos internacionales se convierte en un problema clave. Absolutamente. El gobierno cubano no ha sido precisamente un ejemplo de transparencia en cuanto al uso de la ayuda. No existen mecanismos independientes que auditen o supervisen cómo se están utilizando esos fondos. Y la opacidad que rodea los acuerdos bilaterales, especialmente con países como Venezuela y China, aumenta la preocupación sobre un posible uso indebido y la corrupción. Claro, porque esa falta de transparencia abre la puerta a que el dinero se desvíe hacia proyectos con poca utilidad real, enriqueciendo a unos pocos mientras la mayoría de la población sigue sufriendo las consecuencias. Es una situación que nos invita a reflexionar, ¿verdad? La ayuda internacional, que en teoría debería ser un motor de desarrollo, podría estar sin quererlo perpetuando la dependencia y la pobreza en Cuba. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental que va más allá de lo económico. ¿Es ético seguir enviando ayuda a un gobierno que podría estar usándola para reprimir a su propio pueblo? Es una pregunta difícil pero necesaria. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de asegurarse de que la ayuda llegue realmente a quienes más lo necesitan, que no se utilice para fines que vayan en contra de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. No podemos mirar hacia otro lado. Es fundamental exigir al gobierno cubano que sea transparente en el uso de esos fondos. Y no solo eso. También hay que buscar alternativas para que la ayuda llegue directamente a la población sin pasar por las estructuras del gobierno. ¿Y qué alternativas podrían funcionar en un contexto como el cubano?
Hay varias opciones. Por ejemplo, se podría dar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil cubana que trabajan en las comunidades y conocen de primera mano las necesidades reales de la gente. Tiene sentido. De esa forma se podría garantizar que la ayuda se utiliza para proyectos que realmente benefician a los cubanos. Exactamente. Otra opción sería impulsar iniciativas de microcréditos y apoyo a pequeños emprendimientos para que la economía crezca desde abajo. Es una idea interesante. Al fomentar la iniciativa privada, se podría crear un tejido empresarial más dinámico y menos dependiente de la ayuda externa. Sin duda. No podemos olvidarnos de la educación. Invertir en educación y capacitación es clave para que los cubanos puedan desarrollar sus habilidades y acceder a mejores oportunidades. Romper ese círculo vicioso de pobreza y dependencia, ¿no? La educación es la base para que las personas puedan tomar las riendas de su propio futuro. Por supuesto. Y para que todas estas alternativas sean realmente efectivas, es crucial que la comunidad internacional presione al gobierno cubano para que permita una mayor apertura y participación de la sociedad civil. Al final, lo que no podemos permitir es que la ayuda internacional se convierta en una herramienta de control político. Hay que asegurarse de que se utiliza para promover el desarrollo humano y el respeto a los derechos fundamentales de todos los cubanos. Es un desafío complejo sin duda, pero no podemos renunciar a buscar soluciones. El pueblo cubano merece vivir en libertad y prosperidad y la comunidad internacional tiene un papel importante que jugar en ese proceso. Claro que sí. Y hablando de la comunidad internacional, ¿qué papel juegan países como Venezuela, China y Rusia en todo esto? Recordemos que son los principales proveedores de ayuda a Cuba en la actualidad. Efectivamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. Estos países tienen sus propios intereses en Cuba, tanto económicos como geopolíticos. Y la forma en que canalizan la ayuda a menudo está sujeta a esos intereses. Es decir, que no siempre se trata de una ayuda desinteresada, ¿no? Exacto. Venezuela, por ejemplo, ha sido durante años el principal aliado económico de Cuba enviando petróleo subsidiado y otros recursos. Pero esa relación ha estado marcada por la opacidad y la falta de transparencia. De hecho, se ha hablado mucho de la posibilidad de que parte de esa ayuda se haya desviado a fines poco claros o que haya servido para enriquecer a una élite dentro del gobierno cubano. Sí, hay muchas sospechas en ese sentido. Y lo mismo ocurre con China y Rusia. Sus inversiones en Cuba suelen estar rodeadas de secretismo, lo que dificulta saber si realmente benefician a la población o solo sirven para consolidar la influencia de estos países en la isla. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de pie para que la ayuda a Cuba sea realmente efectiva y llegue a quienes más lo necesitan? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tienes toda la razón. Lo primero es informarse bien, conocer la realidad de Cuba más allá de la propaganda oficial. Hay muchas organizaciones independientes que hacen un trabajo increíble documentando la situación en la isla y denunciando las violaciones de derechos humanos. Apoyar a esas organizaciones es fundamental, ¿verdad? Con nuestra voz y nuestras acciones podemos presionar a los gobiernos para que sean más responsables con la ayuda que envían a Cuba. Exacto. También podemos exigir a nuestros propios gobiernos que condicionen la ayuda al respeto de los derechos humanos y a la implementación de reformas democráticas en Cuba. No podemos ser cómplices de un sistema que reprime a su propio pueblo. Y a nivel personal podemos apoyar a los cubanos que luchan por la libertad y la democracia en la isla. Hay muchas formas de hacerlo, ya sea a través de donaciones a organizaciones humanitarias o simplemente difundiendo información sobre la situación en Cuba. Cada pequeño gesto cuenta. La solidaridad internacional es fundamental para que los cubanos sepan que no están solos en su lucha. Sin duda. Y hablando de lucha, hay un tema que no podemos dejar de mencionar: el embargo estadounidense a Cuba. ¿Cómo afecta este embargo a la situación de la isla y a la efectividad de la ayuda internacional? El embargo es un tema complejo y controvertido. Por un lado, sus defensores argumentan que es una herramienta de presión necesaria para forzar al gobierno cubano a realizar reformas democráticas. Por otro lado, sus detractores aseguran que el embargo solo ha servido para perjudicar al pueblo cubano y fortalecer al régimen. Es un debate que lleva décadas abierto, y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Lo que sí está claro es que el embargo ha tenido un impacto negativo en la economía cubana y ha dificultado el acceso de la población a bienes y servicios básicos. Eso es innegable. Y también ha complicado la llegada de ayuda humanitaria a Cuba. Muchas organizaciones internacionales se han visto limitadas en su capacidad de operar en la isla debido a las restricciones impuestas por el embargo. Es decir, que el embargo, además de afectar a la economía cubana, también ha limitado la efectividad de la ayuda internacional. Exactamente. Es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación en Cuba. Y es importante que la comunidad internacional trabaje para encontrar una solución que permita levantar el embargo de forma responsable y que beneficie realmente al pueblo cubano. Es un tema delicado sin duda. Y al final, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos informados para contribuir a una solución justa y efectiva para Cuba? Buena pregunta. Creo que lo más importante es no olvidar al pueblo cubano.
A veces, en medio de debates políticos y económicos, se nos olvida que hay personas reales que sufren las consecuencias de esta situación. Totalmente de acuerdo. Son familias que luchan por sobrevivir con salarios miserables, que no tienen acceso a medicamentos básicos, que viven con el miedo a la represión por expresar sus opiniones. Exacto. Y es importante que su voz se escuche. Informarse, denunciar las injusticias, apoyar a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Cuba. Todo eso suma. Y no solo eso, también podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten una postura más firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Sin duda, la presión internacional es fundamental para que el gobierno cubano se vea obligado a realizar cambios. Y esos cambios deben ir más allá de simples reformas económicas. Deben incluir la apertura política, la libertad de expresión, el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Al final lo que todos queremos es que Cuba prospere, que los cubanos puedan vivir en libertad y dignidad, que la isla recupere su brillo y su potencial. Y para eso es necesario que la comunidad internacional actúe de forma coordinada y responsable. No podemos permitir que la ayuda a Cuba se convierta en un instrumento para perpetuar un sistema que no funciona. Es un desafío enorme, pero no imposible. Y creo que con voluntad política y la participación activa de la sociedad civil podemos contribuir a un futuro mejor para Cuba. Amigos de Radio Cuba Libre, la situación en Cuba es compleja y llena de matices, pero no podemos perder la esperanza de un futuro mejor para la isla y su gente. Infórmese, participe, haga oír su voz. Cada pequeño gesto cuenta en esta lucha por la libertad y la prosperidad de Cuba. Hasta la próxima, amigos de Radio Cuba Libre. Y recuerden, la libertad se construye día a día con la participación de todos.